A principios del mes pasado se celebró en Brasil la cumbre de la Conferencia de las Partes sobre Biodiversidad, COP, en sus siglas en inglés, que es el órgano rector del Convenio sobre la Diversidad Biológica de la ONU, un espacio donde líderes del mundo platican sobre la inclusión social, desarrollo humano, la equidad y la toma de decisiones importantes, sobre todo de cara al cambio climático. Y para platicar de este tema desde Brasil, precisamente nos acompaña el analista político Juan Agullón. ¿Qué tal, Juan? Buenos días, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal, Francisco Javier? Buenos días, un saludo para ti y tu audiencia. Gracias por invitarme. Gracias, Juan. Pues vamos a arrancar por la pregunta de cajón. ¿Cuáles son tus impresiones sobre la última cumbre de la COP30 celebrada allá en Brasil? Bueno, me apena decirlo, pero yo creo que a 10 años del Acuerdo de París, que es un referente mundial en la lucha contra el cambio climático, la COP30 ha sido un fracaso político, científico y en última instancia humano, ¿no? Uh-huh. Si vamos a resultados, no se lograron consensos ni para frenar el consumo global de combustibles fósiles, ni lo que es más grave, considerando que la reunión fue en Belém do Pará, que es una ciudad de la Amazonia brasileña, para frenar la deforestación a nivel global. Y bueno, además está el tema del financiamiento de la lucha contra el cambio climático, que era otro de los grandes objetivos políticos de la reunión, y quedó, como casi siempre, una mera declaración de intenciones, no vinculante. Apenas 12 países firmaron un acuerdo que promovía la industrialización verde y que, sin embargo, fue unánimemente apoyado por los representantes de la sociedad civil que estaban reunidos en una cumbre paralela. Y creo que fueron unos 13 países los que firmaron un acuerdo para la integridad de la información sobre el cambio climático, lo que demuestra también que las fake news están a la orden del día en relación al cambio climático, las medias noticias o las medias verdades, y que no hay ni siquiera predisposición para frenar eso, ¿no? Así que en la COP de Belén participaron 195 delegaciones de 95 países e instituciones, lo cual básicamente demuestra que no hay voluntad para nada y que estas reuniones para lo que se utilizan es para frenar lo que Al Gore, el ex vicepresidente de Estados Unidos, llamaba una verdad incómoda, ¿no? El cambio climático y la degradación ambiental. Sí, efectivamente, tienes razón, ya es bastante tiempo de esta cumbre del cambio climático y creo que tanto tiempo después el mundo no le está dando la atención que merece este tema importante. Obviamente sabemos exactamente qué regiones del mundo son las que más generan pues contaminación, qué países del mundo son los que generan contaminación y entre ellos las potencias, y sabemos de qué manera se genera todo este problema a nivel mundial. Desgraciadamente, como lo comentas, creo que hasta este 2025 no encontramos todavía la manera de darle pues fluidez a este problema importantísimo, y más allá del objetivo, pues creo que no se alcanzó algún acuerdo en concreto, por lo que te escucho, ni en energías fósiles, ni en renovables. Entonces es una situación pues que nos tiene pues en ascuas, Juan. El cambio climático está ahí, Donald Trump en especial no lo cree, él dice que es una estafa, ha dicho siempre que es una estafa y que no existe tal problema. Así que en ese sentido quiero preguntarte, ¿cuál es la verdadera posición de los países asistentes a la última cumbre del COP30 en relación precisamente al cambio climático? Bueno, COPs llevamos efectivamente 30, ya desde la cumbre de la Tierra en Río en el año 92, y probablemente unas cuantas reuniones más, ¿no? Y las cifras que acabo de proporcionar son bastante elocuentes, ¿no? O sea, que 13 países firmen una declaración de 195, pues es bastante menos del 10%, ¿no? O sea, el 95% de los países del mundo se preocupan más por su economía, que no necesariamente está boyante, que por la ecología global, ¿no? Pero, y es que hay mucho cinismo y mucho postureo, ¿no? Los países del sur, que probablemente somos los que más padecemos la degradación ambiental y el cambio climático, ponemos por delante el derecho al desarrollo, que nadie discute, pero es un desarrollo socioambientalmente devastador, y que significa extractivismo, deforestación, pérdida de la biodiversidad, degradación de las tierras fértiles, contaminación de las aguas. Y el norte global, que acostumbra a ser responsable último de este tipo de situaciones, porque es el que mueve la demanda, pues se
dar lecciones y no poner dinero para solventar la situación, para buscar alternativas y ni siquiera aquel dinero al que se comprometen, ¿no? Eso es muy típico de Europa, que por ejemplo pone un impuesto al carbón en la frontera, pero más que porque le preocupe el cambio climático, porque le inquieta su falta de competitividad económica, no ambiental. Y Estados Unidos hace lo mismo, peor, un poco en el sentido que mencionabas, ¿no? Pero por lo menos no da lecciones, ni asume compromisos que no puede cumplir, ni pone aranceles verdes, ¿no? Los pone de otro tipo, Donald Trump, pero no verdes, ¿no? Así que, bueno, el caso es que la realidad global en relación al cambio climático es muy triste, muy preocupante por donde se vea. Vivimos en un sistema completamente depredador que además es incapaz de resolver la pobreza, la desigualdad, el hambre, las guerras. Vivimos en un mundo que se devora a sí mismo, pero precisamente para reproducir todo lo que está acabando con él. Es una locura. Efectivamente, coincido contigo, Juan. Más allá de sentar las bases para medidas que en verdad frenen este problema, creo que las economías están más preocupadas, como dices, por crecer, por expandirse en otras regiones del mundo, sin importar el costo a nivel climático, a nivel humanidad de esta expansión. Está Estados Unidos, que es uno de los países que más consume petróleo en el mundo, tiene un ejército impresionante, que tiene bases militares en todo el mundo. Eso a nivel petróleo pues representa muchísimo dinero y obviamente muchísima contaminación. Lo propio podemos decir de China, que es el país más contaminante del mundo. Está también por ahí la India. En fin, son muchas situaciones que seguramente se concentran más en intereses particulares, más en la competencia económica que existe entre los líderes del mundo, entre las regiones del mundo, que resolver el problema. Sin embargo, como bien lo comentas, la pobreza sigue ahí, la falta de dinero en otros países, pues también es un problema vigente. Hay regiones del mundo que ni siquiera cuentan con servicios básicos. Entonces creo que es muy contradictorio nuestro mundo. Coincido también contigo. Nos estamos consumiendo, nos estamos pues comiendo entre nosotros mismos y pues el planeta, como lo hemos escuchado, pues no es renovable. O sea, no tenemos un planeta Tierra B. Somos millones de humanos los que vivimos aquí y dependemos desgraciadamente de las decisiones de nuestros líderes, que creo que no son las acertadas. Y ya para cerrar, Juan, en tu opinión quiero preguntarte, pues, ¿cuál es el futuro climático del mundo, así como ves las cosas para el corto plazo? Pues yo, Francisco Javier, no soy un especialista, pero a mí el futuro me parece muy sombrío, ¿no? Uh-huh. Porque lo que los científicos dicen es que muy probablemente de aquí a unos 5 o 6 años, más o menos por ahí del 2030, un poco más a lo mejor, si tenemos suerte, el incremento global del clima pues va a alcanzar un punto de no retorno, ¿no? Uh-huh. Y lo va a alcanzar porque ese incremento pues va a afectar irreversiblemente a algunos ecosistemas que contribuyen a la estabilización del clima global. Los hielos perpetuos, las corrientes oceánicas, los arrecifes de coral, las selvas tropicales, ¿no? Y bueno, pese a que el diagnóstico parece estar muy claro, pues los estados siguen poniendo palos en la rueda, los han puesto también en la COP30, pero no vamos a dar ninguna novedad. Y se niegan a frenar drásticamente el consumo de hidrocarburos, lo que tú decías ahora mismo, ¿no? Y en eso sí que parece haber consenso en ello. Y todo eso está provocando ese incremento constante y desproporcionado del clima. También se niegan a actuar contra la deforestación, que los bosques tropicales, sobre todo la Amazonia misma, ¿no? Uh-huh. Podrían ser una barrera efectiva en la medida en la que tienen capacidad de capturar carbono. Se niegan también a proporcionar un financiamiento sostenible en la lucha contra el cambio climático. Si les preguntas dicen que sí, pero luego pues no desembolsan. Desembolsan más rápidamente para una guerra que para un problema como este. Y bueno, pues contemplando los resultados no solo de la COP30, sino de COPs anteriores y la actitud que hay hacia el clima en la mayoría de los líderes políticos mundiales, tú has mencionado al propio Donald Trump, yo creo que no da para ser optimistas, sino más bien todo lo contrario. Es correcto, creo que es un futuro desolador y no creo que
haga falta ser especialista en este tema para darnos cuenta, todos los seres humanos, que la situación en cuanto al clima pues es complicada en cualquier parte del mundo. Sí. Hay que ser conscientes de la situación, sobre todo los líderes del mundo. Tienes razón y coincido también contigo, están más dispuestos a financiar una guerra, cualquiera que sea el costo, más que resolver los problemas de fondo que precisamente causan también las guerras y les han causado por lo menos desde el siglo XX a la fecha. Aquí yo he platicado en otras emisiones, en otros años, desde el 2022, por ejemplo, cuál es el costo tan grande que ha dejado el conflicto Rusia-Ucrania, cuánto dinero se ha invertido por parte de Occidente a una guerra que todavía no termina, que no tiene pies ni cabeza, y que los problemas de fondo de Ucrania, que es uno de los países más pobres de Europa del Este, pues siguen ahí. Nadie toca ese punto, o sea, nadie habla de la pobreza, de la desigualdad que existe en Ucrania, y sin embargo la guerra sí está a la orden del día, sí es un tema importante para Putin, para Trump, etcétera, etcétera. En fin, un tema... lo devastador ambientalmente que es una guerra. Claro, claro, Juan. En fin, es una situación muy complicada. Rápidamente te comento, yo tengo una amiga que vive en Alemania, en Kaiserslautern, y hay una base militar por ahí que se llama Ramstein, de Estados Unidos, que está desde tiempos de la Guerra Fría, desde los 60, contamina muchísimo. A nivel polución, a nivel ruido, pues los ciudadanos viven ahí, protestan, marchan, mejor que en México, mejor que nuestras protestas, pero nadie les hace caso. Es una base viejísima y hay otras más, pero así como yo comentaba, hay otras bases en Estados Unidos, de Estados Unidos, en otras regiones del mundo, pues siguen causando este problema sin que nosotros como simples mortales podamos ver alguna solución a corto plazo. Pues bueno, Juan, un tema interesante, ojalá que más adelante lo podamos compartir. Te agradezco muchísimo tu colaboración. Igualmente, aprovecho la ocasión para desearte feliz Navidad, feliz Año Nuevo, y agradecerte todas las colaboraciones que has tenido para mi programa, Juan. Muchísimas gracias. Nada, un gusto estar contigo nuevamente. Un saludo para tu audiencia y deseo también felices fiestas y un próspero 2026. Claro que sí, Juan. Muchísimas gracias y obviamente contamos contigo para el próximo año.